Esta es la exposición de nuestro grupo sobre el capítulo 12, titulado Políticas Públicas. Exposición parte 1. La política, como actividad, persigue obtener resultados para brindar resoluciones a los miembros de una comunidad, así como también paralizarlas, en el sentido de la no adopción de decisiones. Esto constituye una política pública. Podemos decir que política pública es el resultado de la actividad política, pero denominaremos a política pública como el conjunto interrelacionado de decisiones y no decisiones que tienen como foco a una determinada área de conflicto o tensión social. Una política pública puede ir desde lo más genérico, como una política económica, hasta lo más específico, como una política monetaria. Las decisiones adoptadas en el marco de las instituciones que tienen facultad de obligar son precedidas por un proceso de elaboración en donde han participado tanto actores públicos como privados. Políticas públicas y coerción. Lo que distingue a la política pública es que incorpora una cierta dosis de coerción u obligatoriedad. Se trata de determinadas acciones que se imponen sobre la comunidad porque se derivan de la autoridad y cuentan con alguna legitimidad. El componente coactivo de una política se manifiesta de modos diferentes. La coerción es ejercida directamente señalando conductas obligadas. En otros casos se manifiesta indirectamente, no se obliga, pero adopta la conducta precisa, pero se establece en casos por si se da. Esta se distingue en 4 categorías: políticas regulativas, distributivas, redistributivas, institucionales. Políticas regulativas son medidas que se imponen condiciones obligatorias para todos los individuos, como por ejemplo la seguridad vial. Políticas distributivas. El elemento esencial lo constituye la concesión. Mediante la política se realizan transferencias obligadas, aunque no sean percibidas para todos los afectados. Políticas redistributivas. Conceden ventajas particulares a algunos individuos, pero estas ventajas limitan o alteran la posición inicial. Y por último, la política institucional son las que señalan los procedimientos y las reglas generales que se deben someterse a las actividades públicas. Yo les voy a hablar sobre el proceso de elaboración y aplicación de una política pública. Pero para empezar, ¿qué es una política pública? Una política pública son las actividades que un Estado diseña y gestiona a través del gobierno y la administración pública, con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, unas políticas públicas que entraron en el periodo de 2008-2012 en la planificación del Estado fueron la solidaridad, la gobernabilidad, la productividad y la regionalidad. El proceso de elaboración y aplicación de una política pública incorpora una gran variedad de actividades individuales y colectivas. Una visión simplificada o idealizada del proceso es el siguiente. Los grupos de interés y los partidos canalizan las demandas de los diferentes sectores sociales, que se refieren a un determinado ámbito de tensión y discrepancia. O sea que los grupos de interés y los partidos son los que reciben o abren las demandas que interponen los actores o los sectores sociales que están inconformes con algo. Por ejemplo, unos actores individuales serían la educación y la comunicación, y de los partidos serían los grupos o los movimientos. Las demandas y propuestas que son interpuestas por los sectores sociales son examinadas por el Parlamento. El Parlamento, después de que las examina, las corrige y las enmienda. O sea que el Parlamento es quien pone a discusión estas propuestas para después corregirlas y de último las aprueba en forma de ley obligatoria de cumplimiento. El gobierno ejecutivo toma la responsabilidad de convertir estas leyes o decisiones de carácter general a normas de carácter detallado, que permiten aplicarlas en situaciones específicas. Con carácter general nos referimos a las leyes y con carácter detallado nos referimos a los decretos o reglamentos, ya que una ley establece cómo debe de hacerse y un decreto
indica cómo debe de llevarse a cabo. La administración atiende los casos individuales y organizan a este fin los recursos materiales y personales. Por último, quien tiene la autoridad para hacerlo valora las consecuencias de la aplicación de la política pública y a la vista de las mismas decide continuarlas, reformarlas o terminar con ellas. El proceso de elaboración y aplicación de las políticas públicas es menos lineal, más complejo y con actores que no siempre aparecen a primera vista. Para describir este proceso complejo hay 4 etapas básicas, las cuales son la iniciación, la elaboración, la implantación y por último la evaluación y sucesión de las políticas. El proceso arranca a partir de una situación problemática que provoca cierto grado de tensión o controversia, pero un problema colectivo es siempre una construcción social. El problema o serie de problemas que se persiga regular con una política pública se han incubado a partir de grandes divisorias de sus consecuencias particulares. Lo que convierte una situación en un problema merecedor de atención política e incluso en una agenda es la distancia entre lo percibido y lo esperado. La elaboración y selección de políticas. Una vez incorporada una cuestión a la agenda política, interesa saber cómo se elaboran las propuestas de reacción y de proyectos de política pública que determinan la selección de unas y el descarte de otras. Se han elaborado 4 modelos, basados en la relación entre los objetivos fijados y los medios disponibles, tal como se presenta en el cuadro a continuación. Un primer modelo presenta la selección de una política como resultado de un proceso prosidio por la máxima racionalidad, es decir, por la organización de una aplicación de medios adecuados a la consecución de fines definidos. De ahí la elaboración de una versión corregida del proceso calificada como de racionalidad limitada. Más modesta es todavía la aproximación que entiende el proceso como el resultado de las negociaciones permanentes entre todos los sectores afectados. Finalmente, un último modelo señala la posibilidad de un proceso de decisiones en los que apenas existe una relación entre fines y medios. ¿Por qué razón? Porque los fines son ambiguos o confusos para los actores. Los instrumentos son muy discutibles y los procesos intervienen de manera inminente. Autopistas o ferrocarriles. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo establece un gobierno su política de transporte y de comunicación? En rigor, esta debería de hacerlo en función de variables objetivas como la extensión y relieve de su territorio, la densidad y la distribución de su población. El gobierno debería diseñar alternativas calculando los costos y los beneficios producidos por las suficientes soluciones diferentes, en las que se combinarán autopistas libres o de peaje, red de ferrocarriles, transportes aéreos o transportes marítimos. Finalmente, hay que tener en cuenta la posibilidad de contingencias eventuales que pueden haber. Una fase de depresión económica, una fuerte alza en los precios de los productos energéticos, el éxito o el fracaso de un determinado medio de transporte de un país extranjero.